Buenas noches, doctores. Un favor, ¿pueden decirle al anfitrión de la reunión que me permita poder compartir pantalla para iniciar la clase? Porque no tengo el permiso del anfitrión. Si fuesen amables, por favor. Por favor, el anfitrión me puede permitir compartir mi pantalla, que no me permite compartir la pantalla. Necesito el permiso del anfitrión, por favor, para iniciar la clase. Gracias. Sí, otro momento. Gracias. Muy bien, doctores. Buenas noches. Ante todo, agradecerles por estar presentes esta noche, a esta hora, con motivo de realizar la clase correspondiente a cáncer de endometrio. Mi nombre es Fernando Carvajal Urteaga, soy médico ginecólogo oncólogo, trabajo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Pues bien, vamos a empezar con la clase. Empezaremos diciendo algunos conceptos que son bastante importantes en lo que viene a ser el cáncer de endometrio. Tenemos que recordar
Términos como la hiperplasia, que habla sobre la proliferación exagerada de células maduras de un tejido. Entonces, la hiperplasia, por definición, es un tejido normal. Todo lo que es maduro es normal. Metaplasia es un segundo término que hace referencia a la transformación de un epitelio maduro por otro tipo de epitelio maduro muy distinto. Muy probablemente han escuchado este término de metaplasia en el caso de las lesiones preneoplásicas de cuello uterino. Y un tercer término que es el de displasia, que hace referencia a la transformación de un epitelio maduro por otro epitelio inmaduro. Cuando nosotros hablamos de inmadurez de un tejido, estamos hablando de su potencial oncológico, potencial de transformación a cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, de estos tres términos, el término patológico sería displasia y los otros dos serían términos fisiológicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que recordar, eso, ¿no? Epitelio maduro, tejido normal y epitelio inmaduro, cáncer o precáncer. Bajo ese concepto hablaremos sobre lo que es la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial etimológicamente corresponde a una proliferación exagerada de tejido endometrial. La definición y clasificación de esta hiperplasia endometrial han ido cambiando con el tiempo. Se estipula que se trata de una estimulación prolongada con estrógenos en ausencia de su contraparte que es la progesterona. Y el diagnóstico final requiere una confirmación anatomopatológica como todo lo que están viendo en este capítulo de oncología, todo requiere un diagnóstico anatomopatológico, ya sea bueno o ya sea cáncer. ¿De acuerdo? Muy bien, la clasificación del siglo pasado de la Organización Mundial de la Salud la clasificaba en cuatro tipos: simple, compleja, atípica o compleja con atipia. La hiperplasia simple tenía una progresión al cáncer del 1% y el otro extremo, la hiperplasia compleja con atipia, tenía una progresión al cáncer del 29%. Quiere decir que una de cada tres mujeres con hiperplasia compleja con atipia terminaba desarrollando cáncer. ¿De acuerdo? Este es un epitelio normal, endometrial, donde podemos ver las células epiteliales que se encuentran en la superficie del endometrio, muchas de ellas también tapizando las glándulas y rellenando todo este compuesto, lo que viene a ser el tejido de sostén o soporte que tenemos en esa zona. También hay infiltrado linfocitario, vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. En la hiperplasia simple empieza a haber una mayor densidad de glándulas mamarias con relación al estroma, ¿de acuerdo? Pero estas glándulas no dejan de ser normales. En la hiperplasia compleja ya habla de complejidad celular, quiere decir que hay una mayor densidad de glándulas, pero dentro de estas glándulas ya no existe lo que, por ejemplo, veíamos acá, ¿no? Las células en una hilera, en este caso ya vemos un desorden de lo que viene a ser la cantidad de núcleos dentro de una célula. Entonces acá hay una complejidad del tejido. La hiperplasia, cuando habla de atipia, ya habla de componentes nucleares. Hay células con núcleos monstruosos, muchas células que van a tener dos núcleos, etcétera, 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 o varias mitosis dentro de la misma célula. Todo esto le da características de atipicidad. Finalmente, el término más complejo de la hiperplasia es la hiperplasia compleja con atipia. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que la hiperplasia bajo la clasificación de la OMS carecía de reproductibilidad inter e intraobservador. ¿Qué cosa nos quiere decir esto? De que para un patólogo era una hiperplasia simple sin atipia, para otro era una simple con atipia, para otro era compleja sin atipia, etcétera, etcétera, ¿no? Era difícil de determinar el tipo en base a un fragmento de una biopsia endometrial y por lo tanto se hacía necesaria una nueva clasificación que sea más simple y más aplicativa, porque lo que finalmente nos interesa a nosotros es saber si eso que tiene la paciente progresará o no progresará al cáncer. Bajo ese concepto se creó el término de neoplasia intraepitelial endometrial, que es el término que vemos hacia el lado derecho. Y lo vamos a ver que tiene diferencias actualmente en lo que corresponde ahora al término de hiperplasia endometrial. Entonces, este concepto es el concepto que se maneja en la actualidad. El de la OMS es un concepto un poco antiguo. La hiperplasia endometrial no atípica es una hiperplasia, como mencionan, sin atipia.
Existe una proliferación policlonal difusa. Quiere decir que varias células van a multiplicarse, varias células van a tener hijas. Respuesta exagerada al estímulo estrogénico y no tiene potencialmente el riesgo de cáncer. Por el otro extremo, la neoplasia intraepitelial endometrial presenta la característica más importante. Pregunta de examen. Neoplasia intraepitelial endometrial se diferencia de la hiperplasia por la presencia de atipia. Proliferación monoclonal, inicialmente focal. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que todo este problema se origina de una sola célula. Por eso se llama monoclonal. El término monoclonal también es sinónimo de neoplasia, ¿de acuerdo? Y probablemente de cáncer o precáncer. Puede o no haber estímulo externo, es decir, la neoplasia intraepitelial endometrial va a aparecer no necesariamente con ayuda de los estrógenos. Y es un precursor del adenocarcinoma con un riesgo de 30% e incluso puede coexistir con el mismo dentro de una misma célula, dentro de una misma paciente, perdón. El manejo también es distinto. El manejo de la hiperplasia endometrial simple, no atípica, es 100% médico, con progestágenos por 3 a 6 meses. Le damos su contraparte porque tiene un estímulo estrogénico y esto va a remitir. Sin embargo, en la neoplasia intraepitelial endometrial, por el potencial oncológico que tiene, el manejo es siempre quirúrgico, es el gold estándar, que corresponde a la histerectomía con salpingoforectomía bilateral. En algunas pacientes podemos darle levonorgestrel con un DIU o podemos optar también por dar progestágenos, es decir, dar un tratamiento médico, pero el estándar, doctores, el gold estándar es el quirúrgico para la neoplasia intraepitelial endometrial. ¿De acuerdo? Otro punto que menciona el sílabus que tenemos que discutir es sobre el pólipo endometrial. Hace referencia a un tejido dentro del útero compuesto por endometrio, glándulas y estroma, lo que habíamos visto en las figuritas anteriores. La prevalencia de los pólipos endometriales es del 8%. Sin embargo, en una paciente con hemorragia uterina normal, este puede incrementarse hasta el 30%. ¿De acuerdo? Entonces los pólipos endometriales son relativamente poco frecuentes en realidad. La etiología se, es- se estipula que es por un estímulo hormonal, otros postulan que es por un desbalance inflamatorio. En realidad no tenemos certezas, son simplemente hipótesis. El diagnóstico siempre, como lo hemos mencionado, es anatomopatológico, es decir, tenemos que sacar ese tejido que está dentro del cuerpo uterino para decir, ah, bueno, pues sí, pues se trataba de un pólipo endometrial. La ecografía transvaginal e histerosonografía son estudios de enfoque inicial. Siempre que nosotros sospechemos de un pólipo endometrial, lo primero que vamos a hacer siempre es una simple ecografía transvaginal para que nos haga el diagnóstico de sospecha, porque la confirmación es anatomopatológica. Riesgo de transformación maligna o premaligna es bajísimo. De acuerdo, un pólipo endometrial es muy probable que nazca como pólipo endometrial y muera como pólipo endometrial y solamente un pequeño porcentaje de ellos van a degenerar en cáncer, casi ninguno de ellos. Factores de riesgo de malignidad para un pólipo endometrial son una paciente posmenopáusica, que sea grande, que haya una hemorragia uterina asociada o que esté usando tamoxifeno previamente esta paciente. El manejo es idealmente con resección histeroscópica en pacientes con factores de riesgo. Entonces hacemos una ecografía, vemos esto que parece una palta que corresponde al útero, la pepita del centro correspondería a nuestro famoso pólipo endometrial, pero también podría ser un mioma intracavitario, ¿de acuerdo? Un figocero podría estar dentro de lo que viene a ser la cavidad endouterina. Entonces entramos con la histeroscopía, que es una camarita que nos va a permitir, como la laparoscopio, pero dentro de la cavidad uterina, ver esta formación, que esto es un típico pólipo endometrial. Y nosotros lo resecamos con un asa caliente, cortamos en su base y finalmente esto es lo que nos va a quedar después de la resección. Entonces el tratamiento del pólipo es resección y confirmación anatomopatológica. Ahora entrando básicamente a lo que viene a ser el cáncer de endometrio, hace referencia a lo que viene a ser una proliferación monoclonal. Nuevamente, repito, proliferación monoclonal, todo el problema se origina de una sola célula y esta célula probablemente tiene defectos per se.
como usualmente lo son las mutaciones intrínsecas dentro de su genoma. Son células inmaduras que engloban diversos tipos histológicos. La edad media de presentación es los 60 años de edad. El diagnóstico casi siempre es en estadio inicial. 75% de mujeres se encuentran en estadio 1. Es el cáncer ginecológico más frecuente en los países desarrollados. Sin embargo, en nuestro país se encuentra por debajo del cáncer de cuello uterino y del ovario. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente del cáncer de endometrio? Es el sangrado posmenopáusico. No es solamente sangrado. Hemos dicho que usualmente se da en 60 años, por lo tanto, se trata de un sangrado en una posmenopáusica. Una mujer que ya no debería arreglar, entre comillas, empieza a sangrar nuevamente. Entonces, ¿por qué empieza a sangrar? Lo que debemos pensar en nuestra cabeza es que ese endometrio está trabajando, está actuando de forma autónoma, sin algún estímulo hormonal que lo haga sangrar. Otra característica del cáncer de endometrio es que el 90% de los cánceres de endometrio se manifiestan con un sangrado vaginal posmenopáusico. Ajá, entonces casi todos los cánceres de endometrio, doctores, presentan sangrado posmenopáusico. Y como les mencioné en la diapositiva anterior, casi todos los cánceres de endometrio se diagnostican en estadio inicial. Por lo tanto, el cáncer de endometrio es el cáncer más buen agente de la ginecología oncológica. ¿Por qué, doctor? Porque la mayoría del diagnóstico están en estadio inicial. 3 de cada 4 mujeres en estadio 1 no están en estadio avanzado. Y lo que es peor, casi todos cuando aparecen te avisan con sangrado vaginal posmenopáusico. Entonces, no necesitamos ni siquiera hacer un screening para esta paciente con cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Tenemos screening en pacientes con cáncer de cuello uterino, tenemos screening en pacientes para despistaje de cáncer de mamas. No existe, doctores, un screening para cáncer de endometrio. No se ha estipulado un screening que me diga o me prediga con tiempo cuándo va a aparecer un cáncer de endometrio. Sin embargo, tenemos tan buena suerte que a pesar de que no tenemos screening, el cáncer de endometrio es buena gente y nos avisa con tiempo cuando aparece. Otros síntomas menos frecuentes de cáncer de endometrio son muy poco frecuentes y se ven en estadios avanzados, que también es poco frecuente, es el dolor pélvico, la distensión abdominal y el tumor pélvico uterino, o sea, ya cuando la enfermedad está diseminada en toda la cavidad pélvica. Factores de riesgo, tienen muchos factores de riesgo. Dentro de ellos, no se olviden de la obesidad. De acuerdo, una mujer que tiene más allá de su IMC tiene 10 veces más la probabilidad de incubar un cáncer de endometrio que aquella mujer que tiene su índice de masa corporal hasta 22,5. ¿De acuerdo? Entonces es importante este punto. Otros factores son la nuliparidad, la menopausia tardía, la diabetes mellitus, el tratamiento con estrógenos, con tamoxifeno, pero de todos estos factores de riesgo, los más importantes y que deben memorizar son la hiperplasia endometrial atípica, de la que hemos hablado en unas diapositivas anteriores, y el síndrome de Lynch tipo 2. El síndrome de Lynch tipo 2 es un síndrome que se asocia a patologías de cáncer de colon por una mutación específica, pero que además se asocia a cáncer de endometrio. La hiperplasia endometrial atípica hemos mencionado que hasta un 30% de probabilidad de tener cáncer de endometrio. Fíjense ustedes, la hiperplasia endometrial atípica incrementa el riesgo relativo hasta en 30 veces. Es decir, la mujer tiene 30 veces más probabilidad de tener cáncer de endometrio que una mujer sin hiperplasia atípica. Y el síndrome Lynch, 20 veces más. Estos son los dos factores de riesgo más importantes para el cáncer de endometrio. Sin embargo, no son los únicos. También tenemos que considerar la obesidad. Por lo tanto, si a ustedes les plantean que acude una paciente obesa, posmenopáusica, nulípara,
que sea hipertensa, que tenga diabetes y que presente sangrado posmenopáusico, por favor no vayan a decir que se trata de un cáncer de cuello uterino. Prácticamente le estamos dando todo el cuadrito de factores de riesgo para cáncer de endometrio. El diagnóstico para cáncer de endometrio se hace a través de la anatomía patológica. ¿Y cómo vamos a hacer la anatomía patológica? A través de la biopsia de endometrio, ¿de acuerdo? Nos da sensibilidad diagnóstica que en cerca del 90%. Existen varias formas de hacer biopsia de endometrio, las vamos a discutir en un momento. Y cosa importante, ya les repito por segunda vez, doctores, no existe screening para cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Finalmente, el grosor endometrial por ecografía es sugerente de cáncer de endometrio cuando en una mujer posmenopáusica tiene un grosor de más de 5 milímetros. Entonces, mujer posmenopáusica con sangrado, le hago una ecografía y el endometrio tiene más de 5 milímetros de grosor, quiere decir que está gruesito. ¿Por qué? Porque si el endometrio estuviera delgado, es un endometrio que está durmiendo y no está proliferando, pero si está engrosando, es porque está engrosando de forma autónoma y ahí debemos sospechar de que probablemente se está incubando un cáncer de endometrio y es una paciente que requerirá una biopsia. Las biopsias pueden ser siempre en el cáncer de endometrio de tipo fraccionadas. ¿Qué cosa es una biopsia fraccionada? Primero tenemos que tomar una biopsia de la cavidad endocervical, es decir, del canal endocervical, nuestra primera muestra, biopsia de endocervix. Y después, en un segundo tiempo, dentro del mismo acto operatorio, con otra pinza limpia, sacamos contenido de la cavidad endouterina haciendo la biopsia de endometrio. ¿De acuerdo? Esto es una biopsia por legrado que se hace fraccionada. La biopsia fraccionada tiene este orden. Primero el endocervix y después entras más profundamente al endometrio. ¿Y por qué hacemos fraccionada? Porque ante los ojos del patólogo, un cáncer de endometrio puede ser similar a un cáncer de endocervix. ¿De acuerdo? Acá el epitelio del endocervix es similar al epitelio del endometrio, lo cual quiere decir que morfológicamente para el patólogo puede ser lo mismo. Y como ustedes ya habrán recibido su clase de cáncer de cuello uterino, no se trata igual un cáncer de cervix que un cáncer de endometrio. Y es por eso que tenemos que tener la disquisición. Si mi primer pomito salió positivo, entonces se tratará de un cáncer de endocervix. Si mi segundo pomito salió positivo, cáncer de endometrio. El problema pasa cuando los dos pomos salen positivos y ahí tenemos que hacer estudios adicionales de inmunohistoquímica. También podemos hacerlo a través de una cureta de Novak. La cureta de Novak es este aparatito hueco que tiene varios dientecitos y un canal hueco por el cual nosotros vamos a ingresar a la cavidad endometrial y podemos hacer un raspado y dentro de esta canulita vamos a obtener lo que viene a ser nuestro tejido. Seguramente ustedes ya han rotado por los servicios de obstetricia y donde se tratan las pacientes con hemorragia del primer trimestre, uno de los métodos muy utilizados para tratar abortos incompletos es la aspiración manual endouterina, que requiere un tipo de implemento que es autodesechable, que recargable al vacío puede aspirar el contenido, en este caso del aborto incompleto, pero para efectos de biopsia endometrio, también dentro de la canulita por el vacío podemos aspirar una cantidad de tejido para estudio. Esta es la Alegra que vimos en el escenario anterior, que es un instrumental quirúrgico, ¿no? Que tiene una cuchara acá, que tiene un filo ligeramente débil como para poder sacar contenido endouterino. Pero sin lugar a duda, si queremos hacer una biopsia adecuada de la cavidad endometrial, la histeroscopía es el método idóneo. Hemos dicho que la histeroscopía es un método que prácticamente es una laparoscopía dentro de la cavidad endouterina. El término es histeroscopía. Nosotros con el histeroscopio vamos a poder definir muy bien dónde se encuentra la lesión y vamos a poder tomar biopsia directamente de dicha lesión.
Por lo tanto, este método se llama biopsia dirigida con histeroscopía. Y doctores, la biopsia dirigida por histeroscopía es considerada el gol estándar para nosotros poder hacer una biopsia de endometrio. ¿De acuerdo? Un acápite importante acá, doctores, no se vayan a confundir histeroscopía con histerosonografía, con histerosalpingografía, que son métodos completamente distintos. La pregunta podría ser, ¿el método de elección para tomar biopsia? Histerosalpingografía, marcan ustedes, y ya se equivocaron. Es histeroscopía, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el cáncer de endometrio, a su vez, se clasifica en G1, G2 y G3. Mientras más alto es este grado, porque G significa grade, mientras más alto es este grado, mayor es la agresividad del tumor. ¿Y a qué hace referencia? A mayor porcentaje del campo observado por el microscopio comprometido por el tumor. ¿De acuerdo? Entonces, los tipos de cáncer de endometrio son de dos tipos. El tipo uno, que es básicamente el endometrioide, que es el más frecuente, es el 80% de todos los cánceres de endometrio, es de tipo endometrioide. Este es considerado de tipo uno. Y también tenemos hacia el otro lado el de tipo 2, que hace referencia a todos los otros tipos histológicos. Esta clasificación es una clasificación muy antigua, pero que nos servía para nosotros decir, ah, ya, la paciente tiene un cáncer endometrio tipo uno, entonces es de buen pronóstico. La paciente tiene un cáncer endometrio de tipo 2, es un mal pronóstico. ¿No? Las diferencias, el estímulo estrogénico está presente en este lado y está ausente acá. El estatus menopáusico son mujeres más jóvenes, mientras que acá lamentablemente son mujeres más ancianas, usualmente raza blanca, afroamericana en el de tipo 2. El grado histológico es bajo, mientras que es alto en el de tipo 2. La agresividad también es baja en el de tipo 1 y es alta en el de tipo 2. Y la invasión de tejidos es superficial en el de tipo 1 y profunda en el de tipo 2. Esta es una clasificación histológica, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya desde hace unos años, y de repente ustedes han visto en lo que viene a ser su clase de cáncer de mama, ya la clasificación molecular está cambiando a lo que viene a ser el concepto del cáncer. Y el cáncer de endometrio no escapa a ello. Ya desde hace algunos años, el cáncer de endometrio ya no se clasifica en tipos histológicos, sino existe una clasificación molecular con cada una de las características que ven ustedes, cada una de las mutaciones que ven ustedes. Sin embargo, yo no quiero que se memoricen esto porque desde el punto de vista aplicativo para ustedes, eso no lo van a recordar, así lo memoricen hoy. Quiero sí que recuerden estos cuatro cuadritos que son muy importantes. El primero hace referencia al grupo POL-E mutado. ¿Qué significa POL-E? Polimerasa epsilon. El grupo POL-E mutado de cánceres de endometrio es el de mejor pronóstico de todos. El segundo grupo es el que tiene inestabilidad microsatélite, que está asociado al síndrome Lynch. Hemos hablado de que existen varios cánceres de endometrio que se asocian al síndrome Lynch y este no es la excepción. Es más, hay un grupo de cánceres de endometrio que tienen las mutaciones para el síndrome Lynch. El tercer grupo, la mutación no específica, que es el grupo más frecuente. Acá está la mayoría de todos los cánceres de endometrio. Y como en toda clase, siempre tiene que haber el más malo, que es el de la mutación P53, que es el de peor pronóstico. Su opuesto es la mutación POLE, que es el de mejor pronóstico. Entonces, esto sí sería bueno que lo memoricen porque les va a servir para en adelante tener mayor conocimiento y mayor digeribilidad cuando lean estudios respecto a cáncer de endometrio. Las vías de diseminación del cáncer de endometrio son de tres formas. La más clásica es por contigüidad, es decir, va creciendo hacia los lados o va creciendo hacia adelante y atrás. Es la forma inicial y la más frecuente como va diseminándose el cáncer de endometrio. Es decir, sale del útero y empieza a infiltrar la vejiga, el recto, los parametrios, etcétera, etcétera. Un segundo modo como se disemina el cáncer de endometrio es a través de la vía linfática.
Es decir, va hacia ganglios pélvicos y o ganglios paraórticos. No es tan infrecuente tampoco este tipo de diseminación. Y un tercer tipo, que ya es en estadios avanzados, ya cuando la enfermedad es grosera, es a través hematológico. Infiltra vasos sanguíneos y dispara émbolos tumorales hacia hígado, cerebro, pulmón, etcétera, etcétera, en histologías de tipo 2, que eran las más agresivas, como el de tipo carcinosarcomas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces este gráfico nos dice cómo son las vías de diseminación del cáncer endometrio, va hacia vagina, parametrios y posteriormente también se disemina a través de los ganglios linfáticos y van ascendiendo a través de la cavidad abdominopélvica. Los estadios, simplemente para que tengan conocimiento de ellos, ¿ya? Lo que sí deben tratar de entender son lo que vienen a ser las rayas celestes que están acá, siempre teniendo en consideración que el estadio uno de un cáncer, cualquiera sea su tipo, está limitado dentro de lo que viene a ser el órgano de origen y el estadio 4 ya es extensión a otros órganos, tanto locales como a distancia. También existe ya la incorporación, para hacer más compleja la cosa, de las mutaciones tanto POLE como P53 como criterio para lo que viene a ser la estadificación. ¿De acuerdo? Dentro de lo que viene a ser el manejo del cáncer de endometrio, ya para terminar, tenemos que hacer la disquisición. Nos encontramos ante un cáncer de endometrio en estadio temprano, es decir, limitado al endometrio o máximo hasta el cuello del útero, o nos encontramos en un cáncer de endometrio en estadio avanzado. Si nos encontramos ante un cáncer de endometrio en estadio temprano, el tipo de tratamiento es quirúrgico. Y este tratamiento quirúrgico usualmente es a través de la cirugía laparoscópica o en otros lugares la cirugía robótica, cuando tenga el hospital que va a tratar este tipo de pacientes. Entonces la cirugía mínimamente invasiva es el estándar de manejo quirúrgico para el cáncer de endometrio en estadio temprano. Si por otro lado nos encontramos con un cáncer de endometrio en estadio avanzado, que ya se encuentra diseminado en la cavidad abdominopélvica, es bien difícil que podamos sacar toda la cirugía y consideraremos darle radioterapia con terapia sistémica, es decir, quimioterapia. Otra característica que hay que tener en consideración, que no es el estándar, pero sí está descrito en algunos textos, es que en casos excepcionales de pacientes con estadio inicial, con histología de buen pronóstico y que deseen preservar fertilidad, porque hay mujeres con cáncer de endometrio jóvenes, se puede recomendar un manejo conservador con progesterona y cirugía que le corresponda posterior al parto. Entonces, nuevamente, tenemos nuestra biopsia endometrio, hacemos los estudios, la enfermedad se encuentra limitada al cuerpo del útero, se va hasta el cuello uterino o ya salió del útero. Esas son las tres preguntas que nos tenemos que hacer si es que nos hacen el caso de una paciente con cáncer de endometrio. Y en base a eso le damos el planteamiento. Si la enfermedad se encuentra solo en el cuerpo, si llegó ya hasta el cuello o si se fue diseminado a distancia. Entonces, trazamos nuestra rayita vertical y nos hacemos la pregunta: si la enfermedad se encontraba limitada al cuerpo del útero o llegó hasta el cuello del útero, el tratamiento hemos dicho que es quirúrgico. ¿Y cómo se llama ese manejo quirúrgico? Estadiaje por cáncer de endometrio, que tiene todos estos pasos que se tienen que hacer en la cirugía. Todos estos pasos siempre se hacen, no se puede obviar ninguno. Si por otro lado tenemos una paciente en estadio avanzado, lo que vamos a hacer es darle terapia sistémica, o sea, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia y excepcionalmente, cuando la enfermedad diseminada no es mucha por suerte para la paciente, podremos individualizar el caso y entrar a operarlo a través de una cirugía citorreductora. Entonces, una diferencia entre cirugía de citorreducción y de estadiaje es que el estadiaje es para estadios iniciales y limitados al órgano de origen, mientras que la citorreducción ya cuando la enfermedad está completamente diseminada. En base a eso, nosotros daremos el tratamiento para nuestras pacientes.
Entonces, no olviden hacerse esas preguntas y dividir su línea para ver en cuál de los escenarios se encuentran ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto era lo que correspondía a el cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? A continuación, voy a pasar a responder las preguntas de cada uno de ustedes que tengan con respecto a la presentación. ¿Alguna pregunta por parte de los alumnos? Doctor, buenas noches. Más que una pregunta, tengo una duda, ¿no? Acerca, por ejemplo, de lo que usted mencionó, si bien no hay un screening para lo que es el cáncer de endometrio, pero, por ejemplo, nos podemos guiar o que sea sugerente el grosor endometrial. En caso de pacientes posmenopáusicas que tengan o que reciban, ¿no? Lo que es el tratamiento de reemplazo hormonal, suelen tener el endometrio un poco más engrosado, ¿no? Nos dicen que mayor de 8, entre 8, ¿no? eh, ¿Cómo yo diferenciaría o cuál sería el punto de corte? Eh, Porque usted nos mencionó que sería 5 milímetros sugerente de cáncer de endometrio. En el caso de estos pacientes, ¿cuál sería el punto de corte? ¿O seguiría siendo lo mismo? Es muy importante tener en consideración eso. Gracias, doctora, por su pregunta, ¿no? Entonces, siempre, como nos han dicho a nosotros cuando estábamos escuchando clases como ahora lo hacen ustedes, manda la clínica. En un paciente, siempre el criterio clínico manda sobre los exámenes auxiliares y creo que eso hasta ahora lo tenemos. Lo que más nos llama la atención en una paciente para sospechar el cáncer de endometrio es el sangrado posmenopáusico. Podemos tener pacientes posmenopáusicas con un grosor endometrial de 2 milímetros. He tenido pacientes con 1 milímetro, pero que vienen con un sangrado posmenopáusico. Entonces diré, por un lado tengo menos de 5 milímetros y por otro lado tengo un sangrado. ¿Hago biopsia o no hago biopsia? La respuesta es claro, tienes que hacer biopsia, porque hemos visto que el 90% de los cánceres de endometrio te avisan con un sangrado posmenopáusico. Y por otro lado, tenemos pacientes que tienen 8, 10, 12 posmenopáusicas de grosor endometrial y no tienen sangrado posmenopáusico. Ahora, la ecografía también es un punto que a nosotros, desde el punto de vista oncológico, no le damos mucha trascendencia. Sí es cierto que definitivamente en los textos dice 5 milímetros de grosor endometrial, muy bien su dato, doctora, 8 milímetros para pacientes que toman tamoxifeno, pero no necesariamente eso es mandatorio para nosotros sospechar. Más que un grosor endometrial, a nosotros nos tiene que hacer sospechar un cáncer de endometrio el sangrado posmenopáusico. Si a ese sangrado posmenopáusico yo le adiciono un endometrio engrosado en una posmenopáusica, eso ya está dándole bastante sustento a mi sospecha y tengo que programar a la paciente para una biopsia. Y es un punto importante considerar estos puntos de 5 o 8 que están descritos en la literatura, que son para pacientes posmenopáusicas, porque ustedes muy bien sabrán que en pacientes premenopáusicas el grosor endometrial es dinámico, dependiendo de qué día del ciclo menstrual se encuentre la mujer. Por lo tanto, los puntos de corte en la premenopáusica no ayudan de mucho. Espero haber aclarado su pregunta. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema, por favor? Doctor, ¿hay alguna característica en cuanto al sangrado? El sangrado posmenopáusico en pacientes con cáncer de endometrio puede ser desde un simple rasguito de sangre, pero común y persistente, hasta lo que viene a ser un sangrado profuso. Es muy variable. Sea como fuere, una posmenopáusica no tiene que sangrar. Ah, acá hay otro punto importante también que tienen que considerar. Fíjense, si yo junto en un salón a todas las mujeres del mundo con sangrado posmenopáusico y les pregunto que levanten la mano cuántas de ellas tienen cáncer de endometrio, me van a responder el 10%. Ojo, quiere decir que la causa más frecuente de sangrado posmenopáusico no viene siendo el cáncer de endometrio. ¿De acuerdo?
Pero les pongo el siguiente escenario. Si yo en un salón reúno a todas las mujeres del mundo con cáncer de endometrio y les digo que levanten la mano, ¿cuántas han tenido sangrado posmenopáusico? Me van a levantar la mano el 90% de ellas. Entonces quiero que se entienda eso. El cáncer de endometrio no es la causa más frecuente de sangrado posmenopáusico. Pero sí, el sangrado posmenopáusico es la manifestación más frecuente del cáncer de endometrio. Entonces, doctor, ante una paciente con un sangrado posmenopáusico, ¿tenemos que hacerle una biopsia? Por supuesto que sí, porque 10% no es una cifra despreciable y por lo tanto tenemos que hacerlo. Como cosa adicional, para que ustedes sepan, la causa más frecuente de sangrado posmenopáusico es la atrofia. ¿De acuerdo? La atrofia endometrial, la atrofia de tejidos vulvares que hacen que la paciente tenga sangrado, ¿no? Sangro, doctor, por eso es que siempre hay que examinar, colocar un espéculo, hacer una limpieza y si vemos que las gotitas salen de la cavidad endometrial, diremos pues que probablemente es de causa endometrial, pero a veces encontramos en otros lugares y en otras localizaciones. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, en el caso de enfermedad extrauterina, ¿siempre va a hacerse terapia sistémica con radio y braquiterapia y aparte se hace la citorreducción o son dos tipos diferentes de tratamiento? En el cáncer de endometrio en estadio avanzado, el estándar es tratamiento sistémico, quimioterapia, radioterapia, en sus diferentes combinaciones que existen para cada subtipo anatomopatológico. Sin embargo, existen pacientes que sí tienen enfermedad diseminada. Por ejemplo, una paciente que tiene cáncer de endometrio y ha hecho una metástasis única al hígado. Tiene un solo nódulo en el hígado. Le hago un PET scan y lo único que tiene, muy aparte del cáncer de endometrio, es ese nódulo en el hígado. Por ahí tiene de repente un ganglio pélvico y por ahí de repente un nodulito en el epiplo. Es una paciente técnicamente resecable. Por lo tanto, en ese escenario, nosotros abrimos a la paciente, resecamos el útero, todo lo que corresponde y sacamos esos nódulos. En ese escenario hacemos la cirugía citorreductora y complementará con lo que corresponde a tratamiento sistémico. ¿De acuerdo? En ese escenario, pero no es la norma. La citorreducción en cáncer de endometrio se da en casos muy individualizados, a diferencia, por ejemplo, no sé si han llevado ya la clase de cáncer de ovario y si no la han llevado lo van a tocar. La citorreducción es la norma, es lo que debemos nosotros tratar de hacer en una paciente con cáncer de ovario avanzado, obviamente que siempre que éste sea resecable, ¿de acuerdo? Porque hay pacientes con enfermedad tan diseminada en cáncer de ovario o cáncer de endometrio que por más que tengamos toda la voluntad del mundo, no lo vamos a resecar. Y un criterio, si yo voy a hacer una citorreducción, no tengo que dejar nada de enfermedad. No es que yo entro, llegó la noche, me cansé, ya cierro la paciente, uy, esta parte nos sorprendimos y no vamos a poder sacar porque incluiría resección de aorta, resección de, qué sé yo, de la vena cava, una serie de cosas que no podemos técnicamente hacer y entonces vamos a cerrar a la paciente con enfermedad. Mejor no hubiéramos hecho nada porque no vamos a cambiar la supervivencia y lo que vamos a hacer es incrementar las morbilidades en esta paciente. Entonces siempre que yo me aventuro a hacer una citorreducción, tengo que dejarla completamente limpia a la paciente, ¿ya? Entonces por eso que siempre se individualizan estos casos. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una consulta. Por ejemplo, en las pacientes ya menopáusicas que quieran empezar tratamiento de reemplazo hormonal o que estén en tratamiento de reemplazo hormonal, por lo mismo que el reemplazo hormonal hace que se engruese el endometrio, ¿estarían más predispuestas a que hagan cáncer de endometrio? Y también, por ejemplo, ¿qué tipo de exámenes se podrían, o sea, realizar las pacientes para que como tal, como un perfil de riesgo para que puedan empezar el tratamiento de reemplazo, para que no desarrollen como tal algún tipo de cáncer, ¿no? Muy bien, la terapia de reemplazo hormonal no se estila mucho en nuestro país, pero en otras latitudes es prácticamente la norma, porque las mujeres quieren seguirse sintiendo plenas, ¿no?
Se sienten mucho mejor, con mayor actividad, con mayor apetito sexual, una serie de cosas y beneficios, además que disminuye la osteoporosis, etcétera, etcétera. La terapia de reemplazo hormonal es la segunda causa más frecuente de sangrado posmenopáusico en otras latitudes, porque obviamente si yo le doy hormonas, el endometrio despierta y empieza a responder, ¿de acuerdo? Entonces ese es un punto importante. Un segundo punto importante es que efectivamente hemos visto que la etiopatogenia de los cánceres de endometrio, un grupo de ellos se asocia a estímulo estrogénico, ¿de acuerdo? Entonces, y ese grupo no es nada despreciable, son los endometrioides que corresponden al 80% de los cánceres de endometrio. Por buena suerte, son tumores de bajo riesgo. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer chequeos a nuestras pacientes antes de administrarles este tipo de fármacos. Primero, que no tengan ningún problema hematológico por el incremento de trombosis. Segundo, que no tengan ningún problema a nivel hepático por el riesgo de producir algunas alteraciones. Tercero, que no sufran de hipertensión. Cuarto, que no tengan un antecedente patológico a nivel de lo que viene a ser la cavidad endometrial. Y cinco, que pasen un screening de mama que diga que las mamas están limpias. Limpias me refiero a que tampoco tengan lesiones benignas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que mi paciente tiene eso y obviamente haberle hecho estudios que desvinculen a esta paciente con neoplasia intraepitelial endometrial, que no sea una paciente obesa, que no tenga familiares con cáncer de colon o que me haga sospechar que tiene síndrome Lynch, una serie de factores que nosotros vayamos descartando en base a esos factores de riesgo sería una forma ordenada de enfocar a una paciente y le podríamos administrar lo que viene a ser la terapia de reemplazo hormonal. Desde el punto de vista oncológico, nosotros no solemos recomendar terapia de reemplazo hormonal a las pacientes, porque la menopausia no es una enfermedad y por lo tanto, desde nuestro concepto, no requiere tratamiento. ¿De acuerdo? Más bien si es una etapa de la vida, como la niñez, adultez, etcétera, etcétera. De síndrome posmenopáusico, ninguna mujer jamás se ha muerto en el mundo, pero de cáncer asociado a estímulo estrogénico, sí hay muchas mujeres que han fallecido. Entonces, en antaño nuestros padres, los incas, sabían manejar de forma sabia esto y la incidencia de cánceres asociados a estímulo estrogénico prácticamente era nula. Sin embargo, esto es una de las causas también por las cuales en países con otras latitudes el cáncer de endometrio es muy prevalente. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, doctores. Entonces, no olvidar que el cáncer de endometrio es un cáncer usualmente de una paciente posmenopáusica, obesa, nulípara, con síndrome metabólico, diabetes, hipertensión y que se caracteriza por motivo de consulta un sangrado posmenopáusico. Otro punto importante sobre el cáncer de endometrio es que no existe screening de tratamiento. Pacientes con síndrome Lynch y con neoplasia intraepitelial endometrial, tenemos que parar la oreja porque son pacientes potencialmente que pueden tener hasta en un 30% probabilidad de cáncer de endometrio. Y finalmente el tratamiento, la mayoría de veces es quirúrgico porque en la mayoría de veces el cáncer de endometrio debuta en estadios iniciales. No habiendo más preguntas, les deseo muchos éxitos en lo que queda de esta materia y también en su examen final y en lo que queda también de su formación como profesionales médicos, rumbo a ser colegas. Muchas gracias a todos por su presencia esta noche y ya le estaré transfiriendo a la delegada lo que viene a ser la presentación. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor.